Madre Iglesia, buenos días. Damos gracias a Dios por poder estar aquí en esta mañana. ¿Por qué no le invito que me acompañe a Génesis 37, donde estaremos mirando, escudriñando la palabra del Señor? Hemos sido bendecidos por la exposición de la palabra de Dios. Me maravilla el Señor cómo Él utiliza un instrumento como la predicación de la palabra por hombres frágiles y débiles para comunicar su verdad. Yo estoy asombrado por ello, pero ese es el método que el Padre ha escogido para ser predicada su hermosa y preciosa palabra. Esta mañana estaremos mirando la condición suya y mía natural. No sé si usted sabía, pero el hombre naturalmente tiene una esencia, el cual desafortunadamente desde la caída en el huerto del Edén no es aquella que honra a Dios. Esta mañana estaremos enfocando nuestra atención en Génesis 37, donde estaremos mirando una transición en la historia que hemos predicado desde la semana pasada. Hoy se nos va a introducir la persona de José. Es indudable que vivimos en la era de la intolerancia. Perdón. La intolerancia a la verdad del Evangelio es cada día más palpable. El incrédulo ya no le basta solo negar la existencia de Dios como creador del universo, sino que su odio por la verdad los ha llevado a ser intolerantes a tal verdad. Su intolerancia es manifestada al intentar eliminar cualquier mención de Dios en los espacios públicos, como las escuelas, en las cortes. El cristianismo es catalogado como un movimiento radical y debe ser silenciado. El incrédulo ha llegado al grado de ridiculizar la verdad de Dios, como lo vimos recientemente en las Olimpiadas, que tomaron el lugar que está tomando lugar ahorita en Francia, imitando la Santa Cena del Señor con sus discípulos y reemplazándola con hombres vestidos de mujeres que se identifican como transgénero o del movimiento LGBT. Gente como esta que quiere ridiculizar la verdad del Evangelio. Y esta intolerancia al Evangelio no es algo nuevo, sino simplemente hemos visto el aumento, la intolerancia a la verdad del Evangelio. Y quiero llamar tu atención a hombres intolerantes a la verdad, la cual vamos a ver en esta mañana en Génesis 37. ¿Me acompañas en el Génesis? Vamos a leer desde el capítulo 37, versículo número 1 al versículo número 11. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, cuando apacentaba el rebaño con sus hermanos, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque él era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica con muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba a José más que a todos ellos, por eso lo odiaban y se ponían a hablarle sin amistad. Versículo 5. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más y les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gallivas en medio del campo y sucedió que mi galliva se levantó y se puso derecho. Entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que él había dicho. Padre, venimos a tu palabra en esta mañana, Señor, y ocupamos en esta mañana de la guianza de tu Espíritu Santo, Padre.
Ayúdanos a entender lo que tú has revelado en tu palabra, Señor, para la edificación de tu iglesia, para que seamos transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Danos oídos espirituales para entender tu mensaje divino, Señor, que tira la apatía, que tira la indiferencia a tu palabra. Y permítenos entender, Espíritu de Dios, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Permite que las palabras que salgan de mi boca, mi Dios, y las meditaciones de mi corazón, Padre, sean agradables y aceptables delante de tu presencia. Pues lo pedimos en Cristo Jesús. La iglesia dice: en esta historia se nos presenta a José. Y como les he mencionado, la intolerancia no es algo nuevo. Lo miramos en los hermanos de José. El capítulo 37 de Génesis nos revela la verdadera condición de un ser humano sin Dios y su estado natural, su rechazo de la verdad. El hombre desea vivir en su condición pecaminosa y ha rechazado la revelación de Dios. El punto central de este capítulo, mis amados hermanos, es también mostrarnos la providencia de Dios. Yo voy a explicarles qué es providencia en un momento. El Dios que está orquestando cada aspecto de la vida de José para cumplir sus propósitos. Este capítulo nos muestra a Dios utilizando adversidades de la vida de José para lograr preservar al pueblo de Israel por medio de quien vendría la simiente de Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? En este capítulo nos introducen a José, el soñador. ¿Usted ha escuchado de José? Algunos de sus padres le pidieron José a ustedes porque ellos tienen un sueño. Los que tienen el sueño equivocado. El soñador José, quien tuvo grandes sueños y fue intérprete de los sueños más famosos en la Biblia. Sus primeros sueños los miramos aquí en Génesis 37. Y estos sueños eran símbolos donde podemos descifrar que la familia de José se iba a inclinar un día ante él como una señal de respeto. Sus hermanos no valoraban su sueño y por motivos de envidia y de odio lo vendieron a José como esclavo y acabó en una celda en Egipto. Eso es en rasgos grandes lo que está sucediendo en Génesis 37. Ahora quiero llamar tu atención a lo que está sucediendo detenidamente, porque lo primero que quiero que observes en el versículo número 1 es que Jacob, el padre de José, trajo a toda su descendencia ahora sí a habitar la tierra de su padre, la tierra de Canaán, donde antes habitaban como foráneos, extranjeros, hoy habitan como propietarios de esta tierra. Y el Señor nos dice ahora cuáles son las generaciones de Jacob. Dice el versículo número 2, que esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía solamente 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, y estos jóvenes eran hijos de las concubinas de Jacob. Usted recuerda que Jacob tenía 4 mujeres, no por voluntad de Dios, sino por desobediencia del hombre. Dios lo utilizó para expandir su agenda y de hacer de ellas 12 tribus, naciones que se convertirían en las 12 tribus de Israel. ¿Amén? Pero es claro aquí que había un engaño, había una envidia contra José. ¿Cuántos años tenía José? 17. Era un joven. ¿Qué puede envidiarle a un niño de 17 años? Bueno, aquí no nos muestran que el problema del hombre es que el hombre natural, el hombre sin Dios, aborrece la luz y ama las tinieblas. Tengo que poner como una fundación en esta mañana que el problema nuestro naturalmente es que amamos lo malo. Solamente observa a sus niños. Observe su comportamiento. Observemos el mundo. El mundo está inclinado hacia lo malo. ¿Están de acuerdo? El hombre ama las tinieblas. Me puede poner en pantalla, mis hermanos. El hombre natural aborrece la luz y ama a las tinieblas. Quiero mostrarles a lo que me estoy refiriendo. Y quiero mostrarlo en el libro de Juan, en el capítulo número 3, versículo 19 al 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia ¿qué?
y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El problema del ser humano es que desde la caída de Adán y Eva nos es dada una naturaleza pecaminosa donde nos es más fácil pecar que amar. Donde nos es más fácil pecar que honrar a Dios por naturaleza. Y esa naturaleza va a ser una batalla para cada cristiano hasta que Cristo nos glorifique en la gloria del Señor. Estamos en un proceso de santificación, hermano, y créame que usted va a pelear con esta naturaleza de amar más las tinieblas que la luz. Y esto fue lo que los hermanos de José expresaron. Expresaron su naturaleza pecaminosa de odiar a su hermano, y vamos a ver por qué lo odiaban. Porque es importante saber el motivo por el cual odiaban a José. El hombre natural. ¿Qué es un hombre natural? Uno se pregunta, ¿no? ¿Acaso no todos somos hombres naturales? No todos somos naturales. La Biblia habla al hombre natural como alguien que sigue en su estado original, en su pecaminosidad. ¿Cuándo se introdujo esta condición pecaminosa? En el huerto del Edén. Cuando el representante del ser humano llamado Adán pecó. ¿Qué sucedió? Caímos de la gracia de Dios. Hubo una separación del Padre que vino a reconciliar Jesús por medio de su sangre para tener una vez más comunión con Dios. ¿Está de acuerdo? Pero esta condición pecaminosa es la que hace brotar toda esta maldad, celos, envidia, engaños, emborracheras. Es esta condición la cual todos tenemos y estamos impregnados de ella. También la Biblia nos dice que los hombres naturales son aquellos que están ocupados con las cosas de este mundo material en exclusión de las cosas de Dios. Son guiados por su instinto en lugar del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el instinto natural del hombre? ¿Uno ha escuchado la frase el instinto animal? ¿Qué está diciendo? El animal quiere comer, es su instinto. Mira sangre, va por ella. Mira presa, va por ella. Y cuando uno dice tienes instinto animal es como que, man, cuando miras algo te lo quieres devorar, ¿no? A eso que el hombre se refiere con el instinto animal. Bueno, usted y yo tenemos un instinto animal. Desafortunadamente, que significa que el pecado que está impregnado en nosotros. El hombre natural, aún no salvado, no puede apreciar las verdades espirituales. Porque estamos cegados, como dice el apóstol Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, estos hombres estaban solamente manifestando lo que había interiormente en ellos. Odio, rencor, envidia, celos. Lo que usted y yo en otro tiempo hacíamos naturalmente, si lo sigue haciendo naturalmente es porque usted no ha conocido al Redentor de su alma. Porque el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu, son las cosas que van en contra de la carne. Entonces, si estamos viviendo de esta manera, tenemos que hacernos la pregunta si realmente hemos nacido de nuevo. Porque no debemos de vivir de esta manera. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios es clara. Estamos en una condición caída y los hermanos de José lo odiaban. Quiero ir al texto. Porque este joven de solamente 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba, como ya les mencioné, con los hijos de las concubinas de José, Bilha y Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes. Ahora, ¿por qué lo odiaban? Lo odiaban porque José no era como ellos. Dice el texto que él llevaba malos reportes de su hermano. ¿Acaso era un chismoso? Uno puede asumir, qué chismoso. ¿Ha escuchado usted, eres el ponedeo o el metiche? El monedeos, no sé qué otras frases suceden en su casa. Lo que quiere decir es que es bien chismoso el amigo. El periódico, pues muchas cosas, ¿no? Este José fue informado a su padre de lo que ellos estaban haciendo, pero José no era un chismoso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia jamás habla mal de José. Es uno de los únicos personajes que siempre mostró un carácter así como el de Cristo. No digo que fue perfecto, pero sí fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y era un hombre que lo odiaban porque él no era pecaminoso como los demás. Sus hermanos se iban a pecar. Vente, José. José dice, no, eso no haga mi padre. Yo no puedo ser como ustedes. Y por eso lo odiaban. No se vio a la fiesta. La gente, el mundo lo va a odiar a usted cuando usted no es como ellos. Así de fácil. El mundo lo va a odiar cuando usted deje de ir a las fiestas que los invitan.
Porque usted sabe que no es un lugar apropiado para usted. El mundo lo va a odiar cuando usted deje de vivir como ellos. Y eso fue exactamente lo que ellos odiaban de José, que él era diferente. Experimentaron lo que yo llamo el hombre natural aborrece la piedad de otros. El hombre que no ama a Dios va a odiar a un hombre que sí ama a Dios. Va a odiar a una persona que procura vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No se sorprenda que cuando usted empiece a caminar con Dios, deje de tener muchas amistades. No se sorprenda que cuando usted quiera empezar a honrar a Dios, le dejen de hablar los amigos, lo dejen de invitar las familias, que lo hagan la ovejita negra de la familia. No se sorprenda, porque va a suceder conforme usted camine con el Señor. Si hemos experimentado el odio y rechazo, decía un autor desconocido, y si hemos experimentado el odio y rechazo que recibió José, es porque no hemos mostrado ninguna diferencia al mundo. Si usted no ha recibido rechazo es porque usted es igual que el mundo. Así de simple digo. Aunque profesamos ser cristianos, dice un autor, al mundo no le molesta que tú profeses ser cristiano siempre y cuando estés dispuesto a hacer, pensar y vivir como ellos. En otras palabras, mientras vivas como ellos, te van a dejar en paz. El momento que empieces a ser diferente, te van a señalar. Te van a apuntar. El hombre natural odia la piedad en otros. Y esto fue exactamente lo que esos hombres tenían: envidia, odio. Ellos odiaban a José porque él no nos adoptó a ellos. Él no fue como uno más de ellos. Escucha lo que dice Juan 15 en el capítulo, versículo 18 y 19. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí primero. Escucha lo que dice. Ustedes fueron del mundo, hablando en términos pasados. Si fueran del mundo, el mundo los amaría porque serían uno de ellos. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre muchos, por eso el mundo los odia. Porque lo odian a él, lo van a odiar a ustedes, dice el Señor. Entonces yo les pregunto, iglesia, si hemos recibido persecución, considerémonos bendecidos por la causa de Cristo ser señalados. Yo prefiero ser señalado por honrar a Dios que por no honrarlo. Amén. Ellos lo odiaban porque él era diferente, él no se unía a ellos. Pero ellos también lo odiaban porque él era el amado de su padre. Escucha lo que dice el texto. En el versículo número 3, Israel, hablando de Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos. Él era amado de su padre y eso causó envidia. Ahora quiero mostrarles un problema. Desafortunadamente Israel, la familia de Jacob, la familia de Isaac y de Abraham, era una familia muy disfuncional, como las nuestras, amén. Muy disfuncional. Tenían preferencias. ¿No tenía a poco Isaac preferencia sobre Esaú? ¿Por qué? Porque él cazaba como él. Algo le gustaba de su hijo, lo atraía a él. Y el mismo patrón pecaminoso lo miramos en Jacob. Él amaba más a uno que a otro. Ahora, yo no estoy diciendo, amada iglesia, que es malo amar a tus hijos. El problema es que tú debes de tener un amor equitativo sobre todos tus hijos. Porque si no, estás haciéndole un mal a tu familia. Y él mostró una actitud pecaminosa, el cual sus hermanos lo odiaban. Ahora quiero decirles por qué su padre amaba más a José. Porque había una razón. No juzgues tanto a Jacob. Hay una razón. ¿Por qué? Porque el texto nos dice, más adelante, que él era el hijo de su vejez. Quiero explicarles eso. Seguramente Jacob tenía 91 años cuando nació José. Y también era el hijo de su esposa amada Raquel. ¿Recuerdan a Raquel? Trabajó 14 años por ella. El primero le dieron a Lea, ni modo, se quedó con Lea. Después trabajó otros 7 años, le dieron ahora a la amada, ¿no? Y este fue el hijo que le dio su amada esposa. Entonces, él amaba a José porque era el hijo de su amada esposa. También era posible que él amaba a José porque José era un hombre íntegro. No era como los demás, vagos. ¿No le ha dicho usted a su hijo? Eres más vago. Mira a tu hermano que no es vago. ¿Usted ha dicho eso? Sí, ¿verdad? Usted le ha dicho a su hijo, qué vago eres. ¿Por qué no eres como tu hermano? A mí me dicen cada gato, mi hermano es vago, aquí está. No. Yo no era el vago, aquel era el vago. Le decía a mi mamá, no te portes como tu hermano el vago, me decía. Ahora soy vago, pero para el evangelio. Sí, ¿verdad? Amén. Entonces, naturalmente decimos esas cosas, pero la
La razón por la cual él amaba a su hijo es porque él miraba el futuro en José. Él miraba a José como el único capaz de llevar la simiente del Cristo. Él miraba el único que era digno de llevar el nombre de la familia adelante, porque los demás eran un par de impíos y pecadores. ¿No recuerda Rubén? Se apostó con la esposa, la concubina de su padre. Otros, Simón, no recuerdo el otro nombre, está en Génesis 35, fueron y asesinaron a todos los hombres de Siquem porque violaron a su esposa. Eran matones, asesinos, gateros. Eran pésimos. Entonces José dijo, no tengo otra más que José. Es el único que muestra un carácter piadoso. Y escucha lo que él hizo. Dice el texto en el versículo número 3 que le dio una túnica de muchos colores. Esa túnica tiene mucha representación bíblica. Déjame explicarte, por favor sígueme. Muchos colores, la traducción hebrea es una expresión judía para referirse a una túnica larga con mangas largas. Y la túnica en la cual habla la Biblia se encuentra en 2 de Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 18. Ella, escucha lo que dice la Biblia sobre la hija de David, Tamar. Ella llevaba un vestido de manga larga, igual que el que llevaba José. Porque así, escuche por qué la llevaba. Porque las hijas vírgenes se vestían así, con túnicas blancas. Sus criados, no voy a leer lo demás, la historia es larga. La historia es que Tamar, la hija de David, fue violada por su hermano Amón y las vírgenes en aquel entonces usaban túnicas blancas con mangas largas. Entonces la túnica representaba que José era un hombre de integridad, que no se manchaba como sus hermanos en el pecado. Era una representación de una vida de integridad. Por eso es que Jacob amaba a José, porque era un hombre de integridad. ¿Qué causó este amor de ellos a su padre? Causó más envidia. Envidia, la palabra envidia, quiero mencionarte, la palabra es un anhelo, palabra envidia, es un anhelo rencoroso, insatisfecho por las pertenencias, las posesiones, el patrimonio, los logros o el éxito de otra persona. Eso es envidia. La Biblia dice que la envidia es un acto de carnalidad, el resultado de una condición pecaminosa. El pastor Tim Duncan dice lo siguiente: un pesar ocasionado por el bienestar de otro. Entonces ellos estaban llenos de envidia al mirar el amor que Jacob tenía a José. Ahora no juzguen a Jacob porque usted y yo estamos igual. Se quedó muy callado el cuarto, pero entiendo por qué. Nos cuesta trabajo admitirlo, pero la realidad es otra. La realidad es que todos estamos llenos de prejuicios y celos. Te lo voy a mostrar por qué. ¿Por qué? Porque ellos miraban la bendición de su hermano como una pérdida suya. Al momento de que mi padre bendijera a José, le estaba dando los derechos de la primogenitura a él. Ahora, la ley judía decía que cuando un hijo pecaba o hacía algo que denegraba a la familia, el padre podía quitarle los beneficios del primogénito al primogénito. ¿Quién era el primogénito? Rubén. ¿Quién merecía la primogenitura? No están poniendo atención. ¿Quién era el primogénito? ¿Quién merecía la primogenitura? Ahora sí, síganme por favor, se me van a perder. Rubén merecía la primogenitura, pero Jacob no se la dio por pecador. Entonces él decidió dársela ¿a quién? José. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Ese es el problema. El celo de los hermanos llegó. Tú le das a ellos y no me das a mí, lo odio. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Miramos el bienestar de otro hermano y en vez de alegrarnos, ¿quién sabe cómo lo consiguió? Entra la envidia. Así le hace, ¿eh? Pues quién sabe aquí a cuántos transió. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué? Porque dice gloria a Dios. Amén. Somos pecadores, hermanos. Vil pecadores. ¿Cuánto dicen amén de eso? Vil pecadores. Y esto muestra nuestra naturaleza caída, el cual en vez de alegrarnos nos entristecemos. Y fíjense que la envidia es un problema gradual. ¿A qué me refiero con eso? La envidia, el odio, es un pecado que gradualmente aumenta. Inició con pensamiento, después le dejaron de hablar, después le hablaban feo y después intentaron matarlo. Escucha, iglesia. La envidia, cuando no se arrepiente uno de ella, causa mucho dolor.
Porque inicia pequeña, pero después eres capaz de hacer actos deplorables por la envidia y por el odio. Esos hombres fueron llenos de envidia, intentaron matar a su hermano por esta causa. Tengo que continuar porque se me acaba el tiempo. El hombre natural aborrece ¿qué? A la piedad. ¿Por qué lo odiaron? ¿Por qué? Porque no era como ellos, no se adoptaba como ellos. Y en segundo lugar, porque José era el amado de su padre. Pero el hombre natural odia otra cosa. ¿Y sabes qué odia? Odia el hombre natural aborrece la revelación de Dios. ¿Qué les dio ahora a José? Le dio la revelación. Tuvo un sueño en el cual Dios le revelaba a José que Dios iba a utilizar a José y un día en un futuro ellos iban a venir a inclinarse ante su hermano, humillándose, pidiéndole ayuda porque iba a haber una hambruna mundial. ¿Y quién crees que iba a ser el encargado? José. No le voy a soltar la sopa antes para que venga después. To be continued, como dicen los cines. Ahí voy a dejar eso. Pero quiero decirte, iglesia, que cuando el hombre te humilla, Dios te exalta. Tú no te encargues de eso. El Señor se encarga de poner a cada uno en su lugar. Él es el Padre, Él es el Dios del universo. Y aunque Él fue humillado, el Padre lo exaltó por su obediencia. Porque Dios honra a aquellos que le honran a Él. Honra al Señor y asegúrate que el Padre tenga cuidado de tu vida. Ellos lo aborrecían a Él, pero también aborrecían la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? La revelación de Dios es aquella palabra dada a los profetas en el Antiguo Testamento, porque la palabra no estaba completa, el canon estaba en progreso. ¿Qué es el canon? La revelación de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, dados a la iglesia, preservados por la iglesia para el bienestar de la iglesia. Eso es el canon. ¿Cuál es el canon? Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia utilizaba sueños en el Antiguo Testamento para revelar, porque no había Biblia. Entonces Dios tenía que hablar y quiero mostrártelo porque quiero que algunos de ustedes no me creen. Vaya a Hebreos en el capítulo número 12. No, perdón, Hebreos en el capítulo número 1, perdón. Quiero mostrarles lo que dice el autor de Hebreos. Versículo número 1, Dios habiendo hablado, ¿hace cuánto? Mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿a quién? A los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios antes? Profetas, porque no había Biblia, el canon no estaba completo. Escucha, sígueme, iglesia. En estos últimos días, en los últimos días en la Biblia, desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Él venga otra vez. Esos son los últimos días, ¿ok? Desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Él venga otra vez, esos son los últimos días. En los últimos días nos ha hablado, ¿por qué? Por su Hijo, no por el profeta y el apóstol fulano y sultano mangano. Nadie lo engaña a usted, iglesia, no hay revelación nueva. El Padre no va a susurrarle a un disque profeta o disque apóstol autonombrado, decirle una revelación nueva. Dios ya habló lo que Él tiene que decir por medio de su Hijo. El Padre no tiene nada más que decir y lo que va a decir en un futuro lo va a decir cuando estemos delante de su presencia. Dice Deuteronomio 29 que hay secretos que le pertenecen al Padre, el cual Él no decidió revelar. Entonces dice, hermano, porque hay muchas cosas que Dios no reveló, no te preocupes, cuando llegues en la gloria no te van a importar esas cosas. Amén. ¿Qué me va a importar porque Dios puso a 70 ancianos, a 12 tribus? Yo estoy en la gloria del Padre, a mí qué me importan esas cosas. ¿Sí? Lo más importante es Cristo y la salvación por medio de su sangre. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia está completa. Y Dios dio sueños a José como una manera específica, porque no había otra manera como Dios hablaba. Pero hoy el Padre ya no utiliza sueños porque no son necesarios. Escúchame, iglesia. No me vengas a decir, pastor, tuve un sueño, ¿cuál es el significado? Tú no eres José. Amén. Ay, pastor, es que los sueños, Dios nunca dijo que dejó de usar sueños. Sí, Dios nunca dijo, Dios puede hacer lo que Él quiera, Él es el soberano del universo. Si Él quiere traer un rayo del cielo y revelar cosas nuevas, Él lo puede hacer, pero no es una práctica que Él utiliza ya. Porque Él ya dijo todo lo que Él tenía que decir a sus hijos. Tengan cuidado, porque muchos tienen, es que el sueño, tuve un sueño, ¿qué significa este sueño? Tal vez fue el burrito que comiste anoche que te cayó mal. Amén. No le atribuyes a Dios aquello que Dios no ha dicho. Y quiero llamar, porque a mí me fascina el diálogo,
por no decir debate, con aquellos que dicen que Dios sigue hablando. Me fascina porque yo les digo, ok, vamos a decir que lo que tú dices es cierto, que Dios sigue usando dones, sueños, visiones, como tú le quieras llamar. De la Biblia dice que cuando alguien profetiza, que si su profecía no se cumple, deben de matarlo. Escúchame. Dijo yo, bueno, vamos a decir esto. Porque yo tengo muchos amigos que van a iglesias carismáticas donde ellos siguen utilizando que Dios habla y Dios me reveló y declaro y declaro y todas esas cosas que sabemos que no son bíblicas. Y una vez me dijo un amigo en el seminario, oye hermano, yo tuve una visión. Y el pastor dio una visión en la iglesia. El pastor de su iglesia tuvo un sueño y dio visión a la iglesia. Y después, en 6 meses después, digo, hermano, ¿qué pasó con ese sueño de tu pastor? Hermano, es que Dios le dio palabra nueva. ¿Sabe lo que me está diciendo? Que nunca se cumplió. Dios le dio palabra nueva. Entonces, si utilizamos esa ideología, entonces usemos la Biblia. Que cuando no la cumple hay que matarlo. No les conviene. ¿Sí, miran? El problema es que el hombre quiere decir que la Biblia sigue hablando, pero no quiere someterse a la palabra de Dios. Tengamos cuidado de decir que Dios dijo algo que Él no ha dicho. Dios dio un sueño específico a José, sí, porque era necesario. El padre no había revelado todo lo que él tiene que decir. Y José tenía que tener una revelación porque la hambruna vendría sobre la tierra de Israel, sobre todo el mundo, y Dios iba a utilizar a José para traer ¿qué? El bienestar a todas las naciones. Pero no se acaba ahí. El hombre, escucha lo que dice la Biblia sobre el hombre, aborrece la revelación de Dios. El hombre no le gusta la verdad de Dios. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, dice el apóstol Pablo. Pero para nosotros los salvos es el poder de Dios. Escucha lo que dice 1 Corintios en el capítulo 2, en el versículo 14. Pero el hombre natural, ¿qué? ¿El hombre qué? Natural. ¿Quién es? El que está en su condición pecaminosa. No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender. Aunque él quiera, no las puede entender, dice Pablo. No puede porque las cosas que se disciernen espiritualmente. A menos que el Espíritu de Dios venga a esa persona, le quite el velo que lo ciega, lo haga nacer de nuevo, jamás podrá conocer la verdad del Evangelio. Es Dios quien revela la verdad al hombre. Y el hombre aborrece. ¿Sabes por qué aborrece la verdad de Dios? Porque el hombre es confrontado por la verdad de Dios. La palabra de Dios confronta el pecado, hermanos. Incomoda. Y no le gusta al hombre someterse al Dios de la gloria. Mis amigos dicen, amo a tu Dios que bendice, pero no me quiero someter a Él. ¿Por qué? Porque no me conviene cambiar mi estilo de vida. Esos hombres odiaron a su hermano porque odiaban lo que Dios había dicho. Dios había dicho que Él iba a ser el que iba a gobernar sobre su familia para el bienestar del pueblo de Israel, mas ellos lo odiaron por eso, porque odian la revelación de Dios. El hombre inconverso odia la revelación de Dios. Por eso debemos orar por ellos. Debemos orar para que el Espíritu de Dios tenga piedad de estas personas y puedan entender el Evangelio y convertirse y arrepentirse de sus pecados. Amén. Vamos a orar por esta comunidad bonita, porque cuánta gente aquí está cegada por el enemigo. Necesitan conocer el Evangelio y poder entenderlo. Pero quiero darte buenas noticias, que sus hermanos no impidió lo que Dios estaba haciendo, porque el propósito de Dios va a prevalecer, iglesia. Dice, el pecado de los hermanos de José no alteró el plan de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Oh, gloria a tu nombre, Padre. Aunque fue vendido, fue encarcelado, a pesar de esto, los planes de Dios prevalecieron. Te quiero decir una cosa, los planes de Dios no van a ser alterados por el pecado. El plan de Dios va a prevalecer a pesar del pecado. Quiero decirte lo que dice el profeta Isaías de la siguiente manera, y quiero que me lo acompañes en el capítulo número 43. Tengo que aterrizar esta bien, mi hermanos. Espérenme un momentito. Capítulo 43, versículo 13. Aunque desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano, escuchen, no hay quien libre de mi mano, yo actúo y ¿quién lo revocará? ¿Quién va a revocar aquello que yo determino? Dice el Padre. ¿El pecado de los hermanos de José van a detener lo que Dios ha revocado? ¿Lo que Dios ha dicho? ¿El pecado de tus padres, de tu madre o el tuyo va a detenerlo? No, lo que Dios ha dicho nadie lo podrá detener.
porque el Padre hará lo que Él ha dicho que se va a cumplir. Quiero terminar con esto, iglesia. ¿Me puede poner, hermano, a la pantalla, por favor? Quiero mostrarte algunas cosas que son bien importantes de la vida de José, porque José es un tipo de Jesús. José muestra la tipología de Cristo el Hijo. José apuntaba a una vida mucho más extraordinaria que la suya, porque ambos fueron el objeto del amor de su padre. Sí, José fue amado por su padre, Jacob, pero Cristo fue amado por su padre. Cuando fue bautizado en Juan Mateo 3, dijo: Él es mi Hijo amado en quien me complazco. Él es el amado de Dios. Ambos tenían una asignación por su padre. El Padre envió al Hijo a redimirnos, a restaurar y salvar un pueblo para sí, y Dios mandó a José para salvar al pueblo de Israel. Lo puedes mirar en la pantalla, Salmo 105. No tengo el tiempo para leerlos. Ambos fueron rechazados por los suyos. Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Amén. Y José fue rechazado por sus propios hermanos. Ambos fueron humillados. Uno vendido, el otro traicionado y crucificado. Y ambos fueron exaltados por el Padre. Uno para la gloria, sentado a la diestra del Padre, y el otro como el libertador de Israel, para la gloria de Dios. Tú puedes estar en esa condición natural, pero Cristo está disponible para ti en esta mañana. Can you help me? Si tú no has creído en el Señor Jesucristo, tú tienes que poner la fe en Cristo Jesús para la salvación de tu alma. Porque toda aquella persona que permanece en su condición natural, pecaminosa, no engendrará el reino de Dios, pero la gracia de Dios está disponible para ti. La gracia del Padre está disponible para ti en esta mañana. Dice la palabra de Dios que Cristo tomó tus pecados, ¿sí? Tu ira, tu envidia, tu enojo, tu calamidad, todo aquello que tú hacías, y miró que tú eras incapaz de salvarte a ti mismo por tu pecado. Pero gloria a Dios que mandó a su Hijo Cristo Jesús, que llevó sobre la cruz del Calvario el pecado de todos aquellos que han de depositar su fe en Cristo. Y en ese madero mientras Él era crucificado, Él le dijo al Padre: consumado es. Él pagó la deuda en su totalidad. Ven a Cristo en esta mañana si tú no lo has hecho. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce a Cristo para la salvación de tu alma, y la salvación está disponible para todo aquel que deposite la fe en Cristo. Él te va a salvar de tus pecados. Él te puede perdonar en esta mañana. Ven a Él. Arrepiéntete delante de su presencia. Reconoce tu incapacidad para salvarte y clama por la gracia de Dios para que Él te salve por su gracia y por su misericordia. Mi Dios, en este momento, Señor, yo te ruego que si hay alguna persona que está en este lugar, mi Dios, que no ha experimentado la gracia del Señor Jesucristo, que en este momento, Padre, tú le reveles, le quites, Señor, el velo que no les permite ver la verdad, Señor. Retírales el velo, Padre, que no les deja ver a Cristo. Sálvalos por tu gracia, Padre. Atráelos a ti mismo, Señor. Salva al pecador en esta mañana, Señor, para que el día que muera pueda experimentar el regalo de la vida eterna, el cual Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Salva al pecador, mi Dios, para tu gracia y para que tu nombre sea glorificado, Señor. Es en Cristo Jesús que pedimos las cosas. La iglesia dice: póngase de pie, vamos a adorar al Señor.